Noticias del Advenimiento presenta El tiempo del fin. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora, nuestro Padre Celestial, queremos darle las gracias por su cuidado, por su protección. Gracias, Señor, porque permites en esta hora reunirnos, darnos cita por medio de estos dispositivos, Señor. Diferentes de mis hermanos en diferentes sitios pueden conectarse y podemos, Señor, tener esta reunión sobre el estudio de tu palabra. Gracias, Señor. Pedimos que seas tú el que dirijas nuestro estudio, que tú, Señor, puedas poner pensamientos claros en mi mente, Señor, y palabras lo más claro posible para mostrar, Padre Celestial, el tiempo solemne en el cual nos encontramos. Gracias, Señor. Lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, mis hermanos. Como gracias a nuestro Dios tenemos la presencia de varios de nuestros hermanos que se han unido y que no tuvieron la oportunidad de compartir con nosotros el día domingo, ¿sí? El día domingo pasado. Yo quiero hacer en esta hora iniciar el tema haciendo un resumen, ¿sí? De lo que sé que fue bastante amplio. Sin embargo, quiero hacer en esta hora un resumen para aquellos que se están uniendo hoy con nosotros y no han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje precisamente para el tiempo que vivimos. Y déjenme decirles, mis apreciados hermanos, que nosotros estamos viviendo, como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 14 de su libro, vivimos en el tiempo del cumplimiento de toda visión. Es decir, toda la palabra de Dios, toda la palabra profética, en el punto en que hemos llegado en la historia, se está por cumplir, ¿sí? Lo que falta por cumplirse, que Dios ha marcado desde las edades pasadas, el presente y lo que aún señala la palabra de Dios, hemos nosotros llegado a este periodo de tiempo final en el cual se está por cumplir lo que falta, el cumplimiento de toda visión. Ahora, mis apreciadas hermanas, déjenme decirles que el Señor ha permitido que sus hijos, en estos días finales de la historia de este mundo, ha dejado un método para escudriñar su palabra, ¿sí? En Isaías, el capítulo 28, los versículos 9 en adelante, el profeta Isaías nos dice, inicia preguntando, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Y entonces responde, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá,
porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Interesante, mis apreciados hermanos, porque aquí Isaías nos está hablando de que la manera en que el Señor ha de enseñar ciencia, ha de hacer entender la doctrina a aquellos de entre su pueblo en estos días finales, será bajo el principio de mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Y que para algunos esto sería considerado una lengua extraña en la manera en que Dios estuviera hablando a su pueblo, lengua de tartamudo. Sin embargo, el Señor nos dice que en este mensaje, en esta metodología, encontraríamos ¿qué cosa? Encontraríamos el reposo. Reposo para el cansado, para el que está, ¿sí? Turbado, precisamente hablando en los términos de la salvación. Y él llega incluso a decir, este es el refrigerio. La manera como el Señor ha de traer el refrigerio, es decir, la lluvia tardía a su pueblo, según Isaías capítulo 28, es por medio de esta metodología, la línea sobre línea, mandato tras mandato, renglón tras renglón. Para muchos, esto no logra entenderse. Y en un momento vamos a aclarar un poco más esto, ¿sí? Para algunos esto les parece lengua extraña. Para algunos no entienden cómo la verdad es establecida línea sobre línea. Ahora, dice que en este mensaje en el cual Dios está dando a su pueblo, dice que en el cual se hallaría descanso, en el cual se hallaría reposo. Termina la última declaración de la que acabamos de leer allí en Isaías, mas no quisieron oír. Y entonces el versículo 13 lo dice con más claridad. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Mis apreciados hermanos, que en esta hora tienen la oportunidad de unirse, ¿sí? El Señor dice que la palabra, su palabra en estos días finales nos va a ser entregada de esta manera, bajo esta metodología, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Y aquellos que acepten el mensaje de la manera y por la metodología que el Señor ha establecido, serán aquellos que serán, ¿sí? Escucharán y recibirán el refrigerio, es decir, la lluvia tardía. Ahora, ¿a quién se enseñará ciencia? Según Isaías, dice que ¿a quién se les hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Mis apreciados hermanos, este mensaje que el Señor tiene es un mensaje en el cual requiere de cada uno de nosotros el esfuerzo máximo de nuestras facultades intelectuales y nuestras facultades físicas. ¿Por qué? Porque es un mensaje, como ya acabamos de leer, en el cual nuestro destino externo, ¿sí?, se decidirá si lo aceptamos o no. En Daniel, en el capítulo 12, el versículo 10, nos dice, aquellos que entenderán y comprenderán. Dice en Daniel 12, 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán ¿de qué manera? Procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Mis apreciados hermanos,
Acabamos de leer de Isaías, capítulo 28, que la palabra de Jehová en estos días finales, el mensaje que trae, el mensaje del refrigerio, de la lluvia tardía, es un mensaje que está establecido renglón tras renglón, línea sobre línea. Un poquito allá, un poquito acá. Pero nos dice que habrá algunos que no querrán oír el mensaje. Y es esto mismo lo que nos está diciendo Daniel 12:10. Muchos, no todos, sino muchos serán emblanquecidos, serán limpios, emblanquecidos y purificados. Pero mis apreciados hermanos, hay dos bandos en el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Aquellos que aceptan el mensaje, aquellos que aceptan la manera en que el Señor lo trae a su pueblo, bajo la metodología de línea sobre línea, renglón tras renglón, y están aquellos que seguirán y procederán impíamente. Es decir, no harán caso, no querrán oír el mensaje. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero ¿quiénes serán los que comprenderán? Los entendidos, mis apreciados hermanos. ¿Sí? Y estos mismos entendidos, en el versículo 3 del mismo capítulo 12 de Daniel, Daniel 12:3, nos dice que estos entendidos, una vez que hayan sido limpios, emblanquecidos y purificados, es decir, usted que está escuchando el mensaje y cada uno de nosotros, ¿sí? Serán maestros. El versículo 3 de Daniel 12 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a eterna o a perpetua eternidad. Amén, ¿verdad? Porque el Señor allí nos está prometiendo que aquellos que acepten el mensaje, que acepten la palabra de Jehová bajo este principio de línea sobre línea, y vuelvo otra vez a recalcarlo porque en esta hora vamos a ver eso, línea tras línea, renglón tras renglón, serán los entendidos, serán aquellos a quienes se les enseñará la ciencia, aquellos que aprenderán y entenderán la doctrina. Pero a diferencia de esto, los impíos, mis hermanos, no querrán oír. Y cuando dicen no estamos hablando de los impíos en el mundo, están hablando de aquellos que en la iglesia, al escuchar estos mensajes, se levantan en contra de ellos. Incluso hasta son piedra de tropiezo para aquellos que están tratando de entender estas cosas, ¿sí? Y nos dice que finalmente ninguno de aquellos que no reciban este mensaje, ¿sí?, entenderá. Los impíos no entenderán, pero los entendidos comprenderán y serán, mis hermanos, los maestros en estos días finales de la historia de este mundo. Así que es tiempo, mis apreciados hermanos, de que nosotros apercibamos nuestros oídos para escuchar precisamente el mensaje de Dios para su pueblo en estos días finales de la historia de este mundo, que como ya mencioné, vivimos en el tiempo que ha de cumplirse todo lo que la palabra de Dios dice, que ha de cumplirse en su palabra profética. Ahora, este mensaje de línea sobre línea está establecido bajo el entendimiento de las reglas de interpretación de Guillermo Miller. Estas reglas de interpretación, mis apreciados hermanos, para algunos incluso puede escucharse algo como nuevo, ¿sí? No tiene conocimiento acerca de estas reglas de interpretación. Sin embargo, el Señor en el mismo inicio del movimiento adventista del séptimo día, al levantar a Guillermo Miller, el padre del adventismo, estableció precisamente estas 14 reglas de interpretación profética. La mensajera del Señor tiene algo que decir muy interesante con respecto a este plan de estudio, de estas reglas de Guillermo Miller. En la Review and Herald, el 25 de noviembre de 1884, en la página 23, dice lo siguiente. Escuchen.
Quienes se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel están escudriñando las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. En el libro titulado Las visiones, puntos de vista de las profecías y cronología profética, padre Miller ofrece las siguientes reglas simples pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia. Y entonces ella va a citar algunas de esas reglas, de las cuales está señalando que aquellos que proclamen el mensaje del tercer ángel estarán escudriñando las escrituras bajo ese sistema, esa metodología de línea sobre línea, renglón tras renglón, basado en el principio de las reglas de interpretación de Guillermo Miller. Y entonces ella cita, número 1, cada palabra debe tener su relación de vida con el tema presentado en la Biblia. 2, toda la escritura es necesaria y puede ser entendida mediante la aplicación y estudio diligente. 3, nada revelado en la escritura puede ser ni será ocultado de aquellos que pidan con fe, no dudando nada. 4, para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea comprender. Entonces permita que cada palabra tenga su influencia de vida. Y si usted puede formar una teoría sin contradicción, no puede estar en un error. 5, la escritura debe ser su propio expositor, intérprete, ya que es una regla de sí misma. Si dependo de un maestro para que me la exponga y él adivine su significado o desee interpretarla así a su causa de su credo sectario o para ser considerado sabio, entonces su adivinación, su deseo, credo, o sabiduría es mi regla y no la Biblia. Y entonces la mensajera del Señor dice, ya al citar estas 5 reglas de las 14 de Guillermo Miller, dice, lo mencionado arriba es una porción de estas reglas. Y en nuestro estudio de la Biblia nos haría bien en prestar atención a los principios expuestos. Mis apreciados hermanos, yo les pregunto, ¿cuántos queremos ser de aquellos que han de proclamar el mensaje del tercer ángel? Indudablemente sé que cada uno de nosotros va a decir, levantaría la mano y diría, queremos formar parte de aquel pueblo de Dios que ha de presentar el mensaje del tercer ángel, la última advertencia a este mundo, sin duda, ¿verdad? Sin embargo, este es el plan, esta es la metodología, esta es la forma entre aquellos que hoy, de los muchos que dicen ser expositores del mensaje del tercer ángel, esta es la prueba para saber si su mensaje es correcto, si están hablando conforme a línea sobre línea, renglón tras renglón, basado en el entendimiento de las reglas de interpretación de Guillermo Miller. Ahora, mis hermanos, sin duda, uno de los principios en esas 14 reglas de Guillermo Miller es que la historia que está contenida en la palabra de Dios se repite. Es decir, es una figura, es un ejemplo, es una ilustración de lo que ha de acontecer al final de los días. Vamos a leerlo. En Eclesiastés capítulo 1, en Eclesiastés capítulo 1, hay muchos textos de la palabra de Dios que pudiéramos citar en esta hora, pero iniciemos con Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1 nos establece precisamente este hecho del que les estoy hablando, la repetición de la historia. Dice Eclesiastés capítulo 1, los versículos 9 y 10. ¿Qué es lo que fue? Responde, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Vuelve a preguntar y responde, lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, y aquí es esto nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido.
Amén, mis apreciados hermanos. Amén, porque aquí nos está diciendo sin duda que lo que está aún por acontecer es lo mismo que ha sido. Que lo que está aún por ser hecho en la obra de salvación será lo mismo que se ha hecho, que no hay nada nuevo debajo del sol. Y incluso vuelve a decir, ¿será que hay algo que se puede decir, esto es nuevo? Y finaliza diciendo, pues ya fue en los siglos que nos han precedido. Es decir, la historia del pasado ilustra nuestro presente y nuestro futuro. La mensajera del Señor nos dice precisamente esto. En Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 124, ella nos dice, mediante la historia y la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Ese conflicto sigue en desarrollo. Las cosas que han acontecido volverán a repetirse. ¿Mediante qué, mis apreciados hermanos? Mediante la historia y la profecía. ¿Sí? La palabra de Dios nos muestra precisamente el conflicto entre la verdad y el error. Ese conflicto a lo largo de los siglos, mis apreciados hermanos, ha tenido varias batallas. Y esas batallas y esos desenlaces han sido registrados en la historia para precisamente prefigurarnos la batalla final, el conflicto final entre el bien y el mal, el conflicto en el cual precisamente nos encontramos. Ahora, para iniciar, esto vendría a ser lo que es nuestra introducción. Miren, yo pudiera aquí citarles vez tras vez ejemplos tanto de la Biblia, incluso citas muy interesantes del espíritu de profecía, que nos hablan acerca de historias específicas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que tienen un cumplimiento para nuestros días. En el deseado de toda la gente, por decirles algo, la mensajera del Señor nos dice que la historia de Job, ¿sí?, es una historia que está marcada y que ha de volverse a repetir. Eso está en el deseado de toda la gente en la página 433. Ella dice, Dios ha dado una lección destinada para prevenir esto. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Pero Israel no entendía esta lección. Y entonces dice ella, al rechazar a Cristo, los judíos repetían el mismo error por el cual Dios había reprobado a los amigos de Job. Es decir, la historia de Job y esta disputa que había entre sus amigos y todo aquello que le sobrevino, ¿sí?, está escrito allí como una ilustración de los días de Cristo, pero también se proyecta hacia nosotros, hacia el final. En las señales de los tiempos, el capítulo 13, ella señala la historia de Nehemías. La experiencia de Nehemías se ha de repetir, dice ella, en la historia del pueblo de Dios en los días finales. Ella también lo dice en Profetas y Reyes, igual que en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, la página 425, ella habla de Esther, que el decreto que ha de proclamarse en estos días finales contra el pueblo de Dios va a ser muy similar al que fue en los días de Asuero, nos llega a decir ella. Y vez tras vez, mis hermanos, historia tras historia, aplique este principio de repetición de la historia de Elías, la historia en la cual invitó al pueblo a ser leal a Jehová o ir tras Baal. Historia tras historia, relato tras relato, el Señor lo ha dejado allí como algo que ha de repetirse en nuestros días, bajo este principio que hemos estado hablando sobre
el principio de la línea sobre línea, repetición de la historia. Ahora, mis hermanos, la mensajera del Señor nos dice, y aquí es donde yo voy a compartir acá en la pantalla, quitar. Si yo compartí el siguiente diagrama, ok, ahí ustedes lo pueden ver. Sí. Este diagrama, yo hice algunas modificaciones que en esta hora, ¿no?, como comúnmente lo había venido presentando, y en especial como lo vimos el domingo pasado, agregué algunos detalles que yo quiero que nos detengamos en esta hora si nos permite el tiempo. Ok, mis apreciados hermanos, la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, en la página 437, ella nos dice, con respecto a la formación de la imagen de la bestia, ella dice, ¿pero qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se formará la imagen? La imagen, responde ella, es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papá. Ahora, ustedes pueden ver en el diagrama, ustedes pueden ver allí en la primera línea, en la línea superior, donde inicia con el año 321. Ustedes pueden ver que toda esa línea está ilustrando la historia del ascenso de la bestia, del ascenso del papado. Y hay detalles muy interesantes, mis apreciados hermanos, estuvimos analizándolo. Ahora, el año 321 nosotros debemos reconocer que fue el momento, como todo adventista reconoce, el 7 de marzo del 321, como aquella ley dominical dada por ¿quién? Por Constantino, el emperador del Imperio Romano, el Imperio Romano de Occidente, dictando aquella ley dominical. La profecía nos indicaba, según Daniel 11:24, que la capital del imperio iba a ser removida después de 330 años, 360 años, perdón, un tiempo profético. Eso es Daniel 11:24, que es el tiempo en que Roma pagana, iba a establecer su dominio, ¿sí? Desde el año 31 antes de Cristo hasta el año 330, nos establece un tiempo, es decir, 360 años. Y en el año 330, que es el que ustedes están viendo acá, es el año en el cual Constantino movió la capital del imperio, que hasta ese momento había sido la ciudad de Roma, la cambió a Constantinopla. Y con este acto, mis apreciadas hermanas y hermanas, en este acto que había sido marcada por la profecía, Constantino dejó vacía la que hasta ese momento había sido la capital del imperio, para que luego durante los años que vendrían, se establecería el siguiente poder o la siguiente fase de Roma, ya no pagana, sino papal. La profecía y la historia nos indica que una vez dictada la ley dominical que marcó la apostasía nacional para Roma, trajo sobre sí los juicios de Dios manifestados en las trompetas, porque déjenme decirles que las trompetas que anunciaban juicios sobre el imperio romano eran juicios
de Dios por la unión de la iglesia y el Estado, la cual había traído precisamente esta primera ley dominical de Constantino. Y entonces se empiezan a registrar las primeras 4 trompetas, ¿sí? Déjenme ubicar para ilustrarles esto. De manera que las trompetas, las primeras 4 trompetas son juicios, son los juicios de Dios en contra de Roma occidental, por la unión de la iglesia con el Estado. Ok, déjenme. Ahorita volvemos nuevamente a este diagrama. Ok, ahí ustedes pueden verlo, las trompetas, las 7 trompetas, ¿sí? Pero las primeras 4 trompetas, que son las que ustedes vieron allí ilustradas, que vienen siendo Alarico, vamos a verlo aquí en Alarico el Godo, ¿sí? Desde el año 395 hasta el año 410. Vayan tomando nota ustedes de la fecha, porque esto es interesante al verlo en el diagrama que teníamos al principio, ¿sí? Alarico fue la primera, los godos, la invasión de las tribus bárbaras en contra del Imperio Romano, fue la primera trompeta, el primer juicio de Dios en contra del Imperio Romano. Luego, Genserico, ¿sí? El vándalo, de la tribu de los vándalos, vino a traer juicio, la segunda trompeta de el libro de Apocalipsis. En el capítulo 8 los encontramos. Ahora, la tercera trompeta fue Atila, el uno, ¿sí? De la tribu de los hunos que invadieron el Imperio Romano. Y luego finalmente, porque estas primeras 4 trompetas tienen que ver con la caída de Roma en su fase pagana. Y aquí es donde debemos detenernos. Odacro, el érulo de la tribu de los érulos, fue la 4ª trompeta. Ahora, yo quiero llamar la atención con respecto a esto. Este resumen que les voy a mostrar está tomado del libro de Uriah Smith, ¿sí? En Apocalipsis 8:12 nos dice con respecto a esta 4ª trompeta, ustedes lo pueden ver allí, dice: el 4º ángel tocó la trompeta y la tercera parte del sol fue herida, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas. Qué interesante. Esta 4ª trompeta hirió, como nos dice allí, la tercera parte del sol, la luna y de las estrellas. 3 aspectos del Imperio Romano. En un momento vamos a ver a qué se refería. Y sigue diciendo: de modo que la tercera parte de ellas se oscureció, es decir, del sol, la luna y las estrellas, y el día no brilló en una tercera parte de él, y la noche de igual manera. Ahora, Uriah Smith y la mayoría de nuestros pioneros adventistas interpretaron que el sol, la luna y las estrellas representaban las figuras de autoridad dentro del Imperio Romano. Interesante, que precisamente está dividido en estas 3, presenta estas tres divisiones. El emperador, ¿sí? Como la cabeza del Estado, representada por el sol, el Senado, la luna y los cónsules, es decir, las estrellas. La división política del Imperio Romano. Ahora, esta herida y este oscurecimiento, escuchen, según Uriah Smith, simbolizan el declive y la eventual desaparición de esas instituciones de gobierno. Es decir, Odacro trajo castigo sobre el Imperio Romano, y
el imperio empezó a perder. Por eso es que se marca el año 476, que es en el momento en que Odoacro depone al emperador Rómulo Augustulo, ¿sí? En el año 476 depone a este emperador al cual la historia establece que fue el último emperador del Imperio Romano de Occidente. Y esto es, mantengan estos detalles frescos, porque cuando volvamos a nuestro diagrama y vemos cómo la historia del pasado está ilustrando lo que estamos viviendo, nos daremos cuenta que estos detalles son interesantes, porque aquí vemos a un instrumento de Dios bajo la cuarta trompeta, a Odoacro de la tribu de los Érulos, trayendo este castigo sobre el aspecto político que está dividido en tres: el sol, es decir, el emperador, el senado y los cónsules. Él depuso a Rómulo Augusto, que marcó el fin del imperio, el fin de los emperadores en el imperio romano. Y luego las otras instituciones, como nos menciona allí, es decir, el senado y los cónsules fueron los siguientes en ser juzgados. Y cuando hablo de juzgado, es su desaparición, porque aquí lo que nos está ilustrando es que Dios envió un juicio al Estado por esa unión que había tenido, que había traído como resultado la ley dominical de Constantino. Y Dios está castigando al Estado. Y el año 476 con Odoacro marca el momento en el cual Dios castiga al Estado. Y el Estado estaba dividido, el Estado romano, en emperador, senado y cónsul. Y esos son heridos por esta trompeta nos sigue diciendo allí, según el análisis de Uriah Smith, que a pesar de la caída del imperio, estas instituciones, lo que era el senado y los cónsules, funcionaron por un tiempo, pero su influencia fue perdiendo totalmente control del imperio. El ascenso de Odoacro, el líder de los Érulos, gobernó entonces y se estableció en Italia con el título de patricio, otorgado por el emperador de Oriente. Es decir, Odoacro depuso al último emperador de Roma, la autoridad que había en Roma, y él asumió el cargo, ¿sí? Pero no se cuenta como otro emperador, se cuenta como aquel que vino a poner el fin. Todo esto son detalles muy interesantes. Ahora, luego nos dice, a partir del año 493, y esto es sumamente interesante, porque al nosotros comparar, y aquí voy nuevamente a nuestro diagrama, si a nosotros compararlo con la historia y verlo sobre la línea profética, vamos a ver algo interesante. Ok, ahí lo tenemos nuevamente. Fíjense que, ubíquense la línea superior, aquí en esta parte, el año 476, que es el que estamos, y ustedes lo pueden ver allí. Emperador Rómulo Augustulo es depuesto, es derrotado por Odoacro. Y entonces la división política de emperador, senado y cónsules llega a su fin, marcando el fin del imperio. Pero desde el año 476 hasta el año 538, y recuerden, Roma, como capital del imperio, ya desde hace años, varias décadas atrás, había sido dejada. Hasta el año 476, quien toma el lugar es precisamente Odoacro, el lugar del emperador, el que va a asumir el control. Ahora, la historia nos dice qué fue lo que sucedió, pero desde el año 476 hasta el año 538, mis apreciados hermanos y hermanas, ustedes pueden darse cuenta que es el tiempo en el cual el periodo de transición entre la Roma pagana y la Roma papal, es decir,
la bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13. En otras palabras, desde el año 476 hasta el año 538 es el tiempo en el cual se formó la bestia. Es decir, se formó el papado. Los acontecimientos que están relacionados entre estas fechas históricamente nos establecen la forma en que iba, o que fue, mejor dicho, fue establecida el papado en el trono del mundo en el año 538 y que por 1260 años iban a marcar la supremacía de Roma en su fase papal. Es decir, la bestia en su pleno apogeo, hasta el año de 1798, que marca el momento en el cual, según Daniel 11:40, y allí bajo el símbolo del rey del sur, Francia atea, y en un momento, si nos permite el tiempo, mis apreciados hermanos, vamos a mostrar esto. En 1798, como bien sabemos, Francia, bajo el simbolismo en Daniel 11:40 del rey del sur, asesta una herida mortal al papado, marcando el fin, el tiempo del fin y marcando el fin de la supremacía papal. A partir de allí, el libro de Daniel fue abierto. Y desde ese momento, en 1798 a 1844, tenemos nosotros la historia de el mensaje del primero y del segundo ángel. Eso también quiero que lo analicemos brevemente, porque si Dios nos permite, mis apreciados hermanos, y ustedes están dispuestos, pudiéramos reunirnos en la tarde para continuar y mostrarles, mis hermanas, con lo que está sucediendo, con las noticias, y que podamos comparar que todo esto que les estoy mostrando se está cumpliendo en nuestros días. Nosotros estamos viviendo, mis apreciadas hermanas, y ustedes se pueden dar cuenta porque abajo yo tengo allí la comparación de los eventos. Este periodo del año 476 al año 538, que como les dije, es el periodo de la formación de la bestia, del papado, de su primera supremacía, está marcando el tiempo, mis apreciados hermanos, para nosotros. El tiempo en el cual estamos viviendo. El tiempo en el cual se está por ser formada ya no la bestia, sino la imagen de la bestia. Y como leímos de la mensajera del Señor en la página 437, ella nos dice y nos pregunta, ¿qué es la imagen de la bestia? Y ella responde, incluso llega y dice, ¿y cómo se formará esta imagen? Y entonces ella responde, la imagen es hecha por la bestia de dos cuernos, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica. Y es una imagen de la primera bestia, es una imagen del papado, la que va a ser los Estados Unidos de Norteamérica en su nación, es decir, en el país de Norteamérica va a ser levantada. Así que para saber, dice ella, a qué se asemeja la imagen y cómo será formada la imagen, debemos estudiar los rasgos característicos de la bestia, el papado. Y eso es lo que hemos tratado, por lo menos en el aspecto histórico, es lo que hemos tratado con este diagrama, de establecer sobre una línea, como leímos en Isaías 28, establecer los hitos, ¿sí? Los marcadores, como los que ustedes ven allí, que nos establecen el tiempo en el que nos encontramos. Ahora, es interesante, mis apreciados hermanos, porque en esta línea de aquí abajo, en el cual ustedes de repente se preguntarán, bueno, ¿por qué marcar el 2021? Si recordamos bien, mis apreciadas hermanas, y déjenme ver si puedo conseguir acá un video para compartirlo con ustedes de esto del 2021. Un momento, permítanme ubicarlo. De precisamente qué es lo que ocurrió en el 2021.
Déjenme ubicar, a ver, ¿por qué iniciamos con ese evento allí en esa línea? Déjenme ubicarlo, a ver si puedo. Sí. Ok. Vamos a... Lo que ustedes están viendo ahí, mis apreciados hermanos, es el acontecimiento, lo que se conoció como el asalto al Capitolio, el 6 de enero del 2021. Un punto de inflexión en la historia de los Estados Unidos. Ese 6 de enero, el Congreso, símbolo de la democracia en los Estados Unidos, símbolo de la libertad en los Estados Unidos, un símbolo profético, porque como estudiantes de profecía, y allí mismo en la página 437, un poquito más adelante, la mensajera del Señor nos dice que precisamente una vez que el Congreso de los Estados Unidos en su recinto se adjure del protestantismo, en ese momento marcará, ¿sí? El momento en que se marcará apostasía nacional en los Estados Unidos, cuando sea dictada una ley dominical. Por lo tanto, en esta línea de la que estoy compartiendo, colocamos el 2021 como un momento de inflexión, como un símbolo de lo que estaba ocurriendo, empezaba a ocurrir en los Estados Unidos. Que viene, mis apreciadas hermanas, todo esto viene, es precisamente un símbolo de lo que está aún todavía por ocurrir, de el establecimiento de la ley dominical, ya que el Congreso, al ser asediado en los Estados Unidos, nos marcaba un tiempo sin igual en el cual, y acuérdense que estábamos viviendo en aquel entonces, en los inicios de lo que conocimos como la pandemia del COVID, todo este contexto. Ahora, volvamos nuevamente a nuestro diagrama. Luego podemos ver que en el 2022, en febrero, muy interesante ¿sabían ustedes que la caída de la Unión Soviética en 1989, en 1991, que marca el 25 de diciembre también como el momento en que se declara la caída de la Unión Soviética? ¿Sabían ustedes que la guerra en Ucrania, que empezó en el año 2022, el 22 de enero, está retrotrayéndonos históricamente a ese punto en el tiempo? Y en un momento ustedes lo van a ver con claridad, mucho más claro de lo que estoy poniéndolo en este diagrama, ¿sí? Ustedes pueden ver allí en la primera línea de arriba, encontramos los juicios de Dios que trajo en contra del Imperio Romano por haber empezado a unir la iglesia con el Estado. Y Dios trajo, como ya mencioné,
las 4 primeras trompetas. 4 enemigos externos que empezaron a asediar al imperio en diferentes partes y empezaron al mismo tiempo a atacarle, ¿sí? Y vinieron debilitando el imperio. De la misma manera, al verlo, ustedes pueden ver el paralelismo como a partir de la guerra en Ucrania, ¿sí? El apoyo de China, ¿sí? Irán, entre otros de los, especialmente después del 7 de octubre del 2023 con el ataque de Hamas a Israel. Irán se posicionó nuevamente, lo había estado durante años, pero en especial con esta guerra en Medio Oriente que está actualmente. Y finalmente, Corea del Norte. Y ustedes pueden ver que yo estoy marcando ahí el 2024 especialmente por las elecciones en los Estados Unidos. Nosotros hacíamos un análisis y aquí era parte del análisis que hacíamos el día domingo. Y déjenme retomarlo allí precisamente para ayudar a entender este punto, para que esté claro en nuestras mentes, ya que tenemos hermanos que no estuvieron con nosotros en ese anterior estudio. Ok, mis apreciados hermanos, ustedes ya entonces han visto precisamente este paralelismo desde el año 321 hasta el año 473 y cómo Dios trajo la 4ª trompeta, todo lo que he explicado este momento y cómo lo interpretó Uriah Smith. Ahora, lo que traigo a su consideración, mis hermanos, es que al fin de la Roma pagana y que diera paso a la Roma papal, en esa primera línea que ustedes ven allí, bajo la 4ª trompeta o castigo divino, acabamos de ver que está asociado el año 476 y la 4ª trompeta con el decaimiento gradual del poder político en el Imperio Romano, el cual estaba siendo señalado por Dios bajo la 4ª trompeta como siendo el sol a los emperadores, la luna, los cónsules y las estrellas, el Senado. Ahora, entendiendo que esta historia es una ilustración de lo que está ocurriendo, de lo que ha de acontecer en nuestros días, porque ya hemos leído la cita, entonces nos damos cuenta de este paralelismo que estoy trayendo ya en esta segunda línea, ¿sí? Y es interesante, mis apreciados hermanos, porque luego de las elecciones de 2024, que dieron como resultado, como ganador a Donald Trump, la victoria de Donald Trump y de los republicanos es muy significativa bajo este contexto. ¿Por qué? Y yo les comentaba precisamente esto. Ahí ustedes pueden ver precisamente de manera histórica Donald Trump se impone. ¿Y por qué de manera histórica? Porque ustedes deben bien saber que para que en Estados Unidos haya una elección de un presidente, y entendiendo que Estados Unidos es una democracia, algunos le llaman indirecta, ¿no? Porque no son directamente los ciudadanos los que escogen a su candidato, a pesar de que ellos votan, porque ellos están votando es por colegios electorales. Hay un número específico de colegios electorales, de electores que forman ese colegio electoral, y el número que necesita cualquier candidato para convertirse, el número mínimo para convertirse en presidente de los Estados Unidos es 270. Donald Trump superó con creces. Todos los medios, tanto dentro de los Estados Unidos, todas las encuestas en los Estados Unidos y fuera de ella, marcaban una supuesta ya va, se me salió acá. Sí, marcaba una supuesta victoria o un supuesto empate entre la candidata Kamala Harris y Donald Trump. Resulta ser, mis apreciados hermanos, que la realidad fue totalmente distinta.
Fue tan avasalladora la victoria de Donald Trump del Partido Republicano que obtuvo no solamente 270 electores del colegio, lo que necesitaba como mínimo, sino como ustedes ven allí, obtuvo 312, muy por encima de lo que se esperaba. Es más, registran que esta ha sido una de las veces en que un presidente republicano ha obtenido más puntos, ¿sí? E incluso en 20 años, fue tan avasalladora la victoria de Donald Trump y del Partido Republicano que bajo la figura de presidente, Donald Trump obtuvo la mayoría del voto popular. Es decir, no solamente ganó el colegio electoral, sino que la gente que votó por los electores, por el colegio electoral, por los republicanos, alcanzó el mayor número de votos de lo que se conoce como el electorado en los Estados Unidos. Ahora, no solamente ocurrió eso. Donald Trump obtuvo la presidencia de los Estados Unidos, pero también llegaron a obtener el control del Senado, el control de la Casa de Representantes. Es decir, Donald Trump obtuvo el control de toda lo que era. Sí, y déjenme compartirles porque ponía precisamente a un entrevistador secular que nos mostraba precisamente este detalle. Déjenme ver si lo tengo acá a la mano para mostrárselo, de cómo mostraba esta victoria sin precedente de los republicanos. Pero a partir de aquí, lo que... Ajá, acá lo tengo. Déjenme... compartírselo. Escuchen. Que tenemos hoy es la triple corona, la triple victoria. Los republicanos ya han conseguido una mínima mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que les da ya esa triple victoria en Estados Unidos. Lo han conseguido ya en la Cámara de Representantes. Solo queda un puñado de contiendas pendientes, pero los republicanos ya tienen en su mano, miren, está sonriendo más casi Biden, bueno, no, casi no, más Biden que el propio Donald Trump, que parece no estar ni cómodo en esa fotografía en un despacho oval que, bueno, parece que le digo hasta luego, que dentro de nada, en enero, el 20 de enero, solo tendrá su presencia. De tal manera que tenemos, ahí teníamos al inicio ese choque de manos, Biden-Trump, Trump-Biden y esa triple corona republicana. Okay, el mandato déjeme de Joe Biden, si... lo tienen ahí, deja ya, un desastre descomunal para los demócratas. Ok, mis hermanos, indíqueme si logran escucharlo. La voy a colocar. Pero a partir de aquí, lo que tenemos hoy es la triple corona, la triple victoria. Okay, los bueno, republicanos ya han conseguido una mínima mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Mis apreciados hermanos, ahí ustedes van a escuchar ya esa triple victoria en Estados Unidos. Lo han conseguido ya en la Cámara de Representantes. Solo queda un puñado de contiendas pendientes, el hecho los republicanos ya tienen en su mano, Donald Trump está vuelve al más poder. Casi Biden, bueno, no, casi no, más Biden que el propio Donald Trump, que parece no estar ni cómodo en esa fotografía, en un despacho oval, al retomar la Casa Blanca, al ganar las elecciones,
se que convierte dentro de nada, en el en enero, el 20 de enero, presidente solo tendrá número su 8 presencia. desde De tal manera que 1989. tenemos, ahí teníamos al inicio Y ese esto en un choque de momento manos, lo vamos a Biden-Trump, ver en detalle. Pero Trump-Biden el punto y es que esa en este triple video nos corona está estableciendo republicana. cómo El mandato de Joe Biden, lo tienen ahí, Donald Trump deja y un los desastre republicanos descomunal para los obtuvieron el demócratas. control Deja un político desastre completo de descomunal los para la Estados ideología Unidos. woke. Deja un Obtuvieron el desastre control de la descomunal para la presidencia en izquierda manos de que ve Donald Trump. como el principal Obtuvieron el referente que había a lo control largo del mundo, de que era lo Joe que se Biden, llama el Senado, se marcha en una situación con 53 desastrosa votos. políticamente, Y por último, dejando obtuvieron un el Donald control Trump de la con Cámara de todos los poderes. Representantes. Es Ahora decir, matizaremos lo de todos los poderes dentro de su propio totalmente partido, barrieron, y eso es pero una de con las la cosas fotografía clave de que viene dice el Trump presentador, con un presentador todo, viene secular, como un avión barrieron para al intentar darle la Partido vuelta Demócrata. a Es partir decir, mis apreciados hermanos, de esta victoria que ya está viéndolo confirmada, desde que viene desde el con punto de la vista triple corona humano, para que es lo que los se enfocan republicanos. las Haz noticias, fotografía nos junto a establecen Joe Biden, de que después de tener la triple todo corona, lo que tienen todo el representaban poder, los tiene republicanos todo el poder, con sus ha agendas tomado el Congreso, globalistas, tiene el con Senado, sus ha tomado, agendas entiéndame, tiene todo el control del Congreso, tiene todo el control diversidad de del Senado, género, con con sus matices, lo veremos propuestas en breve, y de tiene aborto, la presidencia de los con Estados todas sus Unidos. Los propuestas que republicanos, después representaban de el 4 años Partido de época Demócrata, Biden, les ha fue caído la rechazado lotería encima. Van a poder hacer por los lo que quieran norteamericanos. en el sentido de Pero política, ese es el de aspecto poder implementar las que políticas que pudiéramos ver, lo consideren. que presentan, No tienen contrapeso. obviamente, De tal, no, tienen los contrapeso de presentadores la seculares, Constitución. los Pero a presentadores de partir de noticias. ahí van a poder hacer Pero ¿cómo podemos aquellos nosotros cambios entender que qué es quiera lo que ocurrió? Trump, ¿Qué es y lo que está los ocurriendo? republicanos, El por ejemplo, presentador del Senado, llama la Congreso, atención a empiecen a que plantear. Lo Donald tienen Trump todo. ha Han ganado, los en republicanos todo. han ganado la triple corona. Interesante. Y por eso era que colocaba este video. ¿Por qué? Porque nos sigue estableciendo un interesante paralelismo. El año 476 nos marcaba que el emperador Rómulo Augusto fue depuesto, fue derrotado por Odacro, ¿sí? Y Odacro le dio fin, es decir, obtuvo el control de poner el emperador romano del Senado y de los cónsules, es decir, de toda la división política del Imperio Romano, de la misma manera como el demócrata Joe Biden fue derrotado por Donald Trump y obtuvieron el control político de los Estados Unidos, los republicanos, en las áreas de el presidente, la presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes. Mis apreciados hermanos, yo me atrevería a decir que el juicio de Dios, así como las trompetas, cayó sobre el Partido Republicano. ¿Sí? Fíjense, es tremendo porque cualquiera pudiera decir, pero ¿cómo puede ser que Donald Trump le va a venir a hacer un juicio de Dios sobre... ¿Ustedes se acuerdan cuando el antiguo pueblo de Israel, en tiempos de Jeremías, el profeta Jeremías, cuál fue el instrumento que Dios utilizó para traer juicio de las naciones sobre su pueblo? El pueblo de Dios, el pueblo de Dios estaba siendo entregado en manos de las naciones. Y Nabucodonosor fue el siervo de Dios, un instrumento pagano, para ejercer juicio sobre su pueblo. Es decir, ahí tenemos un ejemplo de Dios puede utilizar a un líder de una nación pagana para ejecutar juicio, en el caso de Nabucodonosor, incluso sobre su pueblo. Esto que ha sucedido, mis apreciados hermanos, Dios ha permitido esto y que los republicanos tomaran el control completo del poder político en Estados Unidos, marcándonos el fin y el juicio de Dios sobre todas estas agendas que representaban los demócratas. Pero ahora se presenta que quien tiene el control viene para cumplir la profecía, mis apreciados hermanos. ¿Ustedes se acuerdan? En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2,
cuando el apóstol Pablo, precisamente, y miren, cabe exactamente en este ejemplo que estamos dando, porque allí el apóstol Pablo está hablando de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, que en las palabras del apóstol Pablo es el hijo de perdición, el inicuo, el hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y el apóstol Pablo dice que primero tiene que manifestarse esa apostasía antes de que venga Cristo. Pero él dice que en sus días había algo que en el presente de sus días, lo detenía. Hasta que que detenía la manifestación del hombre de pecado fuese quitado, para que entonces se revelase. El hombre de pecado, que en las palabras de Juan, bajo el símbolo que dio Juan, es la bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13, es decir, el papado. Ese pasaje de Segunda Tesalonicenses está describiendo este periodo, mis apreciados hermanos, el periodo en que se estaba levantando la bestia, el periodo en que se estaba levantando el hombre de pecado. Pues déjenme decirle que ese es precisamente esa historia la que está ilustrando la historia que tenemos ahora y lo que acaba de suceder en los Estados Unidos de Norteamérica. Al obtener el control Donald Trump, los republicanos, y déjenme decirle, hoy en día son muy pocos los que están reconociendo esto. Es decir, ¿qué están reconociendo? Que se está formando la imagen de la bestia. ¿Por qué? Miren, yo quiero, si es posible y Dios nos permita, reunirnos en la tarde, o depende lo que ustedes me digan, y mostrarles en nuestro siguiente tema esto del proyecto 2025, hasta con fecha. Y fíjense qué interesante, porque la propuesta, el proyecto 2025, viene a mostrarse en contraparte de otra agenda que estaba un poquito más adelante en el tiempo, la Agenda 2030. Pero quisieron adelantar esto, mis hermanos, adelantarlo en los Estados Unidos. Y el proyecto 2025 va a ser el proyecto. Y yo les invito en nuestro próximo estudio para que ustedes puedan ver todo esto, cómo nos está hablando de que estamos en la elección de Donald Trump como el octavo presidente desde 1989. Desde 1989, según Daniel 11:40, es el tiempo del fin para la generación final del adventismo. En un momento vamos a ver quién era presidente ese entonces y qué paralelo tiene. En aquel entonces, en 1989, estaba saliendo Ronald Reagan, mis hermanos. Y no quiero adelantarme a esto de las líneas que precisamente estoy compartiendo con ustedes. Pero lo que quiero establecer es precisamente este hecho, que lo que acaba de suceder en los Estados Unidos es una repetición de los sucesos que trajeron a la formación, al establecimiento del hombre de pecado en el templo, haciéndose pasar por Dios. En otras palabras, estamos viviendo en el tiempo en que está siendo quitado la forma pagana y está siendo establecida la forma papal en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, teniendo esto todo en mente, yo quiero que veamos otras líneas, ¿sí? Algunos estarán familiarizados con esto. Sé que hay todavía quienes de repente acá que nos están mirando que pueden presentarse como cosas nuevas. Aquí tenemos lo que es la historia desde 1798, marcado en una línea, hasta 1863, que es el tiempo histórico en el cual los tres ángeles llegaron a su cumplimiento. En 1798, en el tiempo del fin, la palabra de Dios, la palabra profética nos dice que el primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, Dios levantó a Guillermo Miller para predicar este mensaje, ese mensaje del primer ángel.
nuestros pioneros interpretaron correctamente que en 1798 inició el mensaje del primer ángel y que éste recibió poder el 11 de agosto de 1840. Dice que cuando Josías Litch había interpretado precisamente la sexta trompeta de Apocalipsis capítulo 9, a partir del versículo 15, anunció la caída del Imperio Otomano. Y Josías Litch lo hizo con 2 años de anticipación, pero luego, cuando estuvo a punto de cumplirse el 11 de agosto de 1840, una semana antes, él anunció que iba a ser específicamente el 11 de agosto. Dice que cuando esto ocurrió, multitudes se unieron al mensaje que anunciaba el primer ángel, la hora del juicio de Dios, el mensaje milerita. Dice, multitudes se dieron cuenta de que los principios de interpretación de Guillermo Miller y sus colaboradores eran correctos. ¿Y cuál era ese principio? El principio de la profecía bíblica, del principio de día por año. Porque si habían podido interpretar una profecía que está en Apocalipsis 9:15 de la hora, el mes y el año, que eran 391 años más 15 días, todas estas cosas, para quienes no han tenido oportunidad de estudiarlo, estas son cosas de las cuales es fundamental como adventista estar establecido, ¿sí? Pero en 1840, el 11 de agosto, se cumplió esa profecía regida por el principio día por año, y en el día exacto el acontecimiento se cumplió. La caída del Imperio Otomano ocurrió. Multitudes se unieron y el mensaje del primer ángel recibió poder. Y allí es cuando se cumple Apocalipsis capítulo 10, que el ángel con el librito, ¿sí?, descendió para darle poder al mensaje del primer ángel. Y luego tenemos allí la historia del segundo ángel. El segundo ángel llegó, históricamente hablando, llegó el 19 de abril de 1844, ¿sí?, marcando precisamente la llegada, el arribo del segundo ángel, que fue fortalecido de la misma manera como fue el primer ángel el 11 de agosto de 1840, porque esta es una estructura, ¿sí? Recibió poder el segundo ángel del 19, cuando llegó el 19 de abril de 1844, perdón, el 12 de agosto, en lo que se conoció como el campamento de Exeter, bajo la proclamación, cuando precisamente Samuel Snow trajo el mensaje, ¿sí?, que presentó el mensaje que vino a darle poder y que vino a definir el 22 de octubre de 1844 como el momento en que el santuario iba a ser purificado. Ahora, lo que tenemos allí desde el 22 de octubre de 1844, llega a la historia el mensaje del tercer ángel. Pero si nosotros vamos a la historia, resulta ser que entre 1844 y 1863, déjenme, ahí ustedes pueden verlo. El tiempo del fin, desde 1798 hasta el 22 de octubre de 1844, marca el tiempo del primer y del segundo ángel, el cual es el alfa, ¿sí? Es la historia, esta historia de acá está prefigurando la obra final de nuestros días, que ustedes ven acá, la omega, ya no bajo el primero y el segundo, aun cuando se están repitiendo sus mensajes, pero ya bajo la historia del mensaje del tercer ángel. Ahora, acá es interesante porque en 1856, Dios, al igual que como mostré en el anterior diagrama, iba a fortalecer el mensaje del tercer ángel con nueva luz, como lo sucedió en el segundo ángel con el mensaje de Samuel Snow allá en el campamento de Exeter, y como ocurrió con el primer ángel cuando Josías Litch
tomó la predicción de Apocalipsis 9:15 y esta se cumplió. En ambos casos, es decir, en el primero y en el segundo ángel, Dios aumentó luz y esta fue aceptada. Sin embargo, en el mensaje del tercer ángel, como ustedes pueden ver, en 1856, de la misma manera como en los dos mensajes anteriores, Dios procedió a traer luz que tendría que haber sido aceptada, venir a fortalecer el mensaje del tercer ángel. Y eso ocurrió lo contrario, porque en 1856, Hiram Edson presentó una serie de estudios en lo que era la debutante revista adventista sobre los 7 tiempos, es decir, sobre Levítico 26. Y en 1863 encontramos, y esto es aquí, es interesantísimo, porque en 1863 James White, ¿sí? Produjo un tercer diagrama. En este diagrama, y también publicó sobre los 7 tiempos, y se marca el rechazo del liderazgo adventista sobre los 7 tiempos, sobre los 2520. Y fíjense qué interesante. En consecuencia de haber rechazado aquella luz que debió haber venido para fortalecer el mensaje del tercer ángel y para traer, anunciar, hacer su obra, y que la venida de Cristo ya hubiese acontecido, como fue rechazada esta luz, el adventismo fue llevado al desierto. Y es interesante porque desde 1863 a 1989 hay 126 años. Estos son los 126 guerras. Esto es un estudio maravilloso, ¿sí? Son estudios que ya debimos haber cubierto. Ya usted debe manejarlos para poder entender lo que está sucediendo acá. Es decir, desde 1863, y fíjense cómo, qué interesante, en un momento lo vamos a ver, porque todo esto estamos estableciendo las líneas, los patrones que Dios ha establecido. Isaías capítulo 28. Desde 1863 a 1989, ustedes deben recordarse del sueño de Guillermo Miller. ¿Se acuerdan el sueño del cofre? Y cómo las verdades, cómo se le dio un cofre y las verdades que estaban contenidas allí, se le dio una llave para abrir el cofre. Esta llave era el principio día por año y las reglas de interpretación, todo lo que hemos venido hablando. Lo interesante aquí, mis apreciados hermanos, que 1989 marca el tiempo del fin según Daniel 11:40, porque en este momento, en ese año, ocurrió la caída de la Unión Soviética. Estados Unidos, y fíjense qué interesante, el presidente que estaba en aquel entonces, Ronald Reagan, todos conocemos esta historia porque es historia contemporánea para nosotros, historia pasada, pero historia que todos la vivimos, todos la vimos. Estuvimos allí para atestiguar el cumplimiento de la profecía. En 1989, bajo una alianza secreta, se le llamó una alianza santa, pero fue una alianza secreta entre Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II. Se unieron para traer abajo a su enemigo común, la Unión Soviética. Y el 9 de noviembre de 1989, la cortina de hierro, como se le conocía, se vino abajo por la acción de los dos poderes que la profecía indicaba. La primera bestia de Apocalipsis 13, el papado, y la segunda bestia actuando de conjunto. ¿Sí? Apocalipsis 13 se convirtió en verdad presente. Había sido verdad desde el inicio del movimiento adventista, de la iglesia adventista.
Pero en ese momento, a partir de 1989, se convirtió en verdad presente y hubo una alianza secreta. Guarden todo esto porque en nuestro siguiente tema, ustedes van a ver que hasta eso se está repitiendo en nuestros días, porque lo que está aconteciendo en los Estados Unidos es una repetición de lo que ocurrió durante este tiempo, lo que va a acontecer. Mis hermanos, miren, yo no sé si ustedes han escuchado que Donald Trump, antes de su campaña, él anunció que él tenía un secreto con el presidente de la Cámara, Mike Johnson. Él le decía que después de que ganaran las elecciones, se iba a dar a conocer el secreto. Y les invito a que me acompañen en nuestro próximo estudio. Dios permita que sea, si es posible, esta tarde, o cuando Dios lo permita, para que ustedes se den cuenta cuál es el secreto que está haciendo esta contraparte de esta alianza secreta en el contexto de lo que hemos venido hablando del proyecto 2025. Ahora, sé que me estoy saltando muchas cosas, mis hermanos, pero vamos a tener tiempo para ir ahondando sobre ella. Ahora, fíjense qué interesante esta línea. Desde 1989, el tiempo del fin para la generación actual, tenemos una sucesión de presidentes desde ese momento. Ronald Reagan, ustedes pueden ver ahí, George Bush padre, Bill Clinton, George Bush, su hijo, George Walker Bush, Barack Obama, el quinto presidente, el sexto presidente que se convirtió en presidente en 2016, al ganar las elecciones en 2016, el actual que ahora ha repetido, Donald Trump, fue el sexto según esta línea. Y Joe Biden, que fue o es el que hasta este momento ocupa la Casa Blanca. Y en estas elecciones nuevamente ha sido ¿qué cosa? Ha sido reelegido Donald Trump para un segundo mandato, convirtiéndose de esta manera en el octavo presidente desde 1989. Y todo esto tiene que ver, mis apreciadas hermanas, con Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 10 en adelante. Y dice, y son 7 reyes, 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a la perdición. Ahora, mis apreciados hermanos, nosotros como hemos interpretado correctamente que esta secuencia de los versículos 10 y 11 de Apocalipsis 17, estos 7 reyes, de los cuales 5 han caído, uno no ha venido, y finalmente el octavo surgiría y sería uno de los 7. Hemos interpretado correctamente representando como siendo reinos. Escúchese bien, correctamente. Esa secuencia es la que ustedes pueden ver allí arriba. Es decir, la secuencia que nos dan los libros de Daniel y Apocalipsis, porque la inspiración nos ha dicho que debemos unir los libros, el testimonio de Daniel y Apocalipsis. La mensajera del Señor llega a decir que lo que fue dicho por Juan, o mejor dicho, lo que fue dicho por Daniel es completado por Juan, que ambos hablan las mismas cosas, que Apocalipsis es el complemento del libro de Daniel. Pues bien, el libro de Daniel nos da esta secuencia de reinos, de imperios, ¿sí? Babilonia, como la cabeza de los reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, la cuarta monarquía, el cuarto imperio, Roma pagana, y luego se manifestaría ¿quién? Roma papal, convirtiéndose en el
en el quinto de esta secuencia, desde el año 538 hasta el año 1798, en el cual se le daría una herida de muerte. La nación que surgió en ese momento profético, solamente una nación podía llenar los rasgos característicos descritos por la profecía, porque anunciaba el surgimiento de una bestia, ya no del mar, su ascenso, sino de la tierra, es decir, de un sitio despoblado. Solamente una nación llenó los rasgos característicos de esta profecía de Apocalipsis 13, 11 al 18, que fue los Estados Unidos de Norteamérica, convirtiéndose en el sexto rey de esa secuencia, sexto reino. Luego, nosotros hemos atestiguado, y un momento lo vimos en nuestro, de que estamos viviendo, mis apreciados hermanos, desde el año 2021 a nuestros días, estamos viviendo la transición entre el sexto reino de la profecía bíblica, los Estados Unidos de Norteamérica, y el siguiente reino, es decir, la ONU. Y que la ONU, que es lo que nos dice el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 17. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes juntamente con la bestia. Es decir, el séptimo reino, que dura breve tiempo, que es lo mismo que una hora, es una confederación de reyes, porque nos dice que son 10 cuernos. Es decir, el séptimo reino, que duraría breve tiempo, una hora, es una unión de reyes. El libro de Apocalipsis lo llama los reyes de la tierra. Es decir, la ONU, que agrupa 193 naciones del mundo, del globo, es la estructura la cual cumple con las especificaciones de esta profecía para hablar de estos cuernos. No 10 en el sentido de su literalidad, sino en cuanto a su simbolismo, porque el 10 representa totalidad. Ustedes deben de recordar, hay ejemplos en la Biblia que nos hablan del número 10. En el caso de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos no fueron dados para una nación específica, no fueron dados para los judíos. Los 10 mandamientos fueron dados para toda la humanidad. Los 10 para toda la humanidad. También tenemos el caso de la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Sin embargo, sí, las 5 prudentes y las 5 insensatas eran vírgenes. En total eran 10 y representan la iglesia que está a la espera del esposo. Es decir, las 10 vírgenes representan a toda la iglesia de los últimos días. Por lo tanto, el número 10, y hay muchos otros ejemplos del 10, hablando de totalidad, nos está hablando de estos 10 cuernos, es decir, la unión de los reyes de la tierra, que se unirán según el versículo 13. Estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Darán su poder y autoridad a la bestia. Es decir, los Estados Unidos, porque tanto los Estados Unidos, la ONU, los 3 últimos reinos y Roma estarán en común acuerdo. Esto es lo que se llama la triple unión. ¿Sí? No es en el sentido de que Estados Unidos, al ceder el dominio que desde el 2021 no hemos estado viendo por medio de esta situación que vivió el mundo, la pandemia, ¿sí? Cómo la OMS tomó la autoridad, ¿sí?, mundial para ordenarle a los reyes de la tierra, para ordenarle a las naciones de este mundo, para que hiciesen lo que se conoció como los lockdowns, los cierres de sus economías a raíz de la pandemia. Ahora, los Estados Unidos
los reyes de la tierra, la ONU y el papado, es lo que se llama la triple unión. ¿Sí? Estos 10 cuernos le van a dar su, como acabamos de ver allí, le darán su poder y autoridad ¿a quién? A Roma, quien vendrá a convertirse en el octavo. Y es de entre los 7 porque Roma ya gobernó una primera vez desde el año 538 hasta el año de 1798. Por lo tanto, Roma es de entre los 7, es decir, el resurgimiento. Esta Roma moderna no es otra que aquella que ha sido curada su herida de muerte. Ahora, lo que quiero que ustedes se den cuenta con esta comparación y esta línea, que hemos llegado en el tiempo que los reinos de la profecía bíblica, estamos en el tiempo del octavo reino. Pero en esta secuencia, si lo vamos a los Estados Unidos de Norteamérica, hemos llegado con la elección de Donald Trump al octavo presidente. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, mis hermanos, si ustedes ven bien este siguiente diagrama, ustedes se darán cuenta que hemos llegado al tiempo del octavo presidente, Donald Trump, donde será el tiempo de la prueba de la imagen de la bestia en los Estados Unidos de Norteamérica. Acuérdense que la inspiración, el libro de Apocalipsis y el espíritu de profecía nos dicen que primero habrá una ley dominical en Estados Unidos, es decir, una imagen, una unión de la iglesia y el Estado en los Estados Unidos, y luego vendrá, ¿sí?, la ley dominical. Y la ley dominical dará paso para que el mundo, la prueba de la imagen, ya no sea solamente en los Estados Unidos, sino que cada nación de este mundo seguirá el ejemplo de los Estados Unidos. Y fíjense qué interesante, porque estamos viviendo nosotros en el tiempo con el octavo presidente desde 1989. Estamos viviendo el tiempo de la prueba de la imagen en los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez que se dicte la ley dominical, que es el fruto de la unión iglesia-estado, entonces esta ley dominical nacional en los Estados Unidos será una ley dominical en el mundo. Es decir, la prueba de la imagen será para el resto de las naciones del mundo y será establecido bajo el octavo reino, es decir, Roma papal. Mis apreciados hermanos, hay muchas cosas que he dejado fuera, hay cosas que he agregado desde la última presentación, pero el punto es, debemos reconocer los tiempos en los que estamos viviendo. Debemos reconocer, mis apreciados hermanos, esta es la señal para los hijos de Dios, la señal que deben reconocer, que la profecía nos urge a que reconozcamos, porque déjenme leerles la cita con la que quiero finalizar nuestro estudio en esta hora. Déjenme ubicarlo. Esto está en la carta 11 de 1890. Lo pueden conseguir en el comentario bíblico adventista tomo 7, bajo el comentario de Apocalipsis 13, o aquellos que tengan la Biblia de estudio. Bajo los comentarios de Apocalipsis 13 hay un subtítulo que dice probados por la imagen. Y dice así la mensajera del Señor. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada alma.
se cita Apocalipsis 13, 11 al 17. Y entonces dice, esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. ¿Cuál es la prueba, mis hermanos? La prueba de la formación de la imagen de la bestia. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Fíjense que aquí va a mencionar los dos grupos, los prudentes y los insensatos, los sabios y los impíos, porque dice, los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Mis apreciados hermanos, con la llegada, con la ascensión al poder de Donald Trump, el proyecto 2025 está levantándose la imagen de la bestia delante de nuestros ojos. Quiera el Señor, mis apreciados hermanos, que cada uno de nosotros reconozca esta señal, reconozca que la imagen de la bestia será formada antes de que se termine el tiempo de gracia. Estamos en el momento en que está siendo establecida, en que está siendo formada la imagen. Como les mencionaba, así como los jóvenes hebreos, antes de llegar allí a la escena de la adoración a la estatua de la imagen, días antes, ellos debieron haber visto, y junto con todos los que estaban allí, todos los cautivos y todos los habitantes del reino, debieron haber visto cómo se hacían los preparativos para formar, para levantar la imagen de la estatua de Nabucodonosor. Nosotros estamos precisamente en ese tiempo, mis apreciados hermanos, y allí estaba Sadrach, Mesach y Abednego, es decir, los sabios que habían prestado atención y habían dado cuenta los movimientos antes de que se estaba formando, de que la crisis se venía. Y entonces pudieron estar en pie, fieles ante la prueba y salir victoriosos ante la prueba de la imagen de Nabucodonosor. Este es lo que está tomando Elena de White, esta historia del pasado, y la está aplicando a nosotros. Quiera el Señor que cada uno de nosotros reconozcamos el tiempo que estamos viviendo, que como dije al principio, el cumplimiento de toda visión. Permita pues que nosotros, cada uno de nosotros, haga una introspección personal, una reflexión de cada uno y nos demos cuenta que la obra de la perfección de nuestro carácter, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, sea finalmente hecha, que podamos obtener la victoria completa sobre el pecado, sobre toda debilidad, y que nos dé la santidad sin la cual, mis apreciados hermanos, nadie verá al Señor. Dios les bendiga. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, nuestro Señor, humildemente estamos delante de usted. Gracias, Padre Celestial, por dejarnos tu palabra profética, por dejarnos, Señor, esta antorcha que nos muestra precisamente el momento en el cual hemos llegado. El momento en que pronto, Señor, la gran controversia, la gran crisis será aplicada a este mundo. Permita, Padre Celestial, que los que estamos aquí y los que reconozcan el tiempo que vivimos, podamos, Señor, ser parte de aquellos que, como los 3 jóvenes hebreos, podamos estar en pie para cuando esta prueba, Señor, que se está dando, podamos reconocerla y estar en total armonía con tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por la compañía de nuestros hermanos. Gracias por el tiempo, Señor, que nos permite, por la conexión, Señor, y pedimos solamente tu gracia para que ella sea suficiente para cada uno de nosotros.
En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén.